Aquí, allá, donde quiera que esté la noticia, te la informa Sempro Noticias. Sempro Noticias. Dirige Ari Ledesma. Y a través de Sempro Noticias hablamos con el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, sobre ese controvertido momento en que suena el himno de las FARC en pleno Congreso. Igualmente sobre la disidencia de algunos grupos que no están de acuerdo con lo que se está negociando en La Habana y sobre el futuro del posconflicto en el Cauca. Sempro Noticias. Les quiero confesar que yo no conocía el saludo de las FARC a ese acto. Le pregunté al secretario general, que fue el responsable del acto, me dijo que tampoco lo conocía. A todos nos sorprendió. Sorprendió al señor expresidente Gaviria, que estaba a mi lado, entre otras cosas porque gran parte de ese saludo fueron críticas en contra de el señor expresidente Gaviria. Sobró la parafernalia del himno. O sea, nos sorprendió todo. Sobró la parafernalia. No me gustó. Pero lo que sí quiero decirles es lo siguiente. Un proceso de paz es un proceso mediante el cual una organización armada deja las armas y hace política. Si ustedes a mí me preguntan, el saludo me hubiese parecido un hecho normal de una organización que acababa de firmar un cese al fuego bilateral, que acababa de informarle a todos sus combatientes que se acababan las extorsiones en nuestro país, que se está concentrando, que ha definido unas zonas de concentración, que acaba de decirle al país que aceptaba un fallo de la Corte Constitucional como mecanismo de refrendación de los acuerdos y que acaba de decirle al país que aceptaba lo que había trabajado el Congreso para el proceso de paz. Entiendo la molestia de un buen número de ciudadanos por el himno, porque es un himno de guerra. Este país lo que necesita escuchar son gestos de paz. Si a mí me hubieran presentado ese saludo, yo simplemente les hubiese pedido que quiten el himno y escuchemos el saludo, porque tenemos que escucharnos, entre otras cosas, porque si el proceso de paz es un proceso para que las FARC deje de ser una organización política armada y haga política sin armas, pues tenemos que escucharlos y lo vamos a escuchar muchas veces. Senador Velasco, existe la disidencia de algunos grupos de las FARC que no están de acuerdo con lo que se está firmando en La Habana. Aquí estamos entre caucanos. Hagamos un poquito de memoria. Yo acompañé todo el proceso de paz con el M-19. Y el M-19, que desmovilizó no más de 700 hombres, tuvo disidencia. ¿Ustedes se acuerdan que quedó una organización llamada Jaime Bateman? De unos 40 y 50 hombres militando en las montañas de Miranda, de Corinto, de Florida, de Pradera. ¿Qué hizo el Estado? Primero intentó meterlos en el proceso de paz y no entraron. Pues el Estado los combatió. Y los combatió y los neutralizó totalmente. Hoy no existe el Jaime Bateman. Era previsible que pudiese ocurrir esto. Y a mí me parece muy transparente que se diga y que se debata y que un comandante de las FARC como Pastor Álape vaya a hablar con ellos. Ya anunció que iba a hablar con ellos. Ellos tienen la opción de entrar en la onda que está entrando el país. Mira, el país está entrando en la onda de la paz. Pero si no entran en la onda de la paz, van a encontrar un ejército que ya no va a perseguir 35.000 hombres de la FARC, sino que terminará persiguiendo 50 disidentes de la FARC. Y yo tengo la impresión que el ejército va a darnos buenos resultados si ellos se niegan a hacer lo que sus compañeros de organización están haciendo. ¿Cómo cree usted, senador Velasco, que se le debe dar el trato al departamento del Cauca, más cuando ha vivido en carne propia el conflicto de la guerra con las FARC? Si este fue el centro de la guerra, pues convirtámonos en el centro de la paz. Yo incluso voy a decir una cosa que puede sonar a barbaridad. A veces soy demasiado elocuente. Yo lo que pediría es definir claramente esas zonas y quienes sean alcaldes de esas zonas tengan la claridad que cuando se firme la paz en ese lugar en Buenos Aires o en Corinto, la otra zona quedó ubicada en Caldono, y la organización guerrillera deje esa zona de concentración,
tenemos que plantearle al mundo que en el Cauca también se firmó la paz y dejará de ser un espacio de debate político para convertirse en un espacio de interés para que muchos extranjeros y nacionales vengan a ver en dónde se hizo la guerra, pero también en dónde se hizo la paz. Donde está la noticia, está Sempro Noticias.